El problema G de la final nacional de Prográmame 2021 se titulaba "No quiero irme, señor Stark". Fue un problema de dificultad intermedia porque en el concurso hubo 11 problemas y hubo 5 que fueron resueltos por más gente que por más equipos que este, y hubo otros 5 que fueron resueltos por menos, de manera que quedó justo en medio. Hubo en concreto 10 equipos que lo resolvieron y en total 140 envíos, que dejó una tasa de éxito bastante bajilla de 7,14%. El primer AC se consiguió en el minuto 37 por un equipo que tuvo que hacer 4 envíos. De los 10 que lo consiguieron, de todas formas, la mitad fue a la primera. El resto necesitaron hasta 7 envíos. Y luego hubo 33 equipos más que lo intentaron, algunos insistentemente, con 11, 9 o 7 envíos incluso, que no llegaron a buen término. Lo que consistía este problema era que nos contaban una historia de que se han colocado todos los seres vivos del universo en un círculo y empezando por uno, el archienemigo de Iron Man y Spider-Man, cuenta K y que los deja pasar, los sobreviven y elimina al siguiente. Repite este proceso en círculo, contando otros K a partir del siguiente al eliminado, y repite lo mismo una y otra vez hasta que la mitad de los seres vivos, redondeando hacia arriba, han sido eliminados. Spider-Man y Iron Man están situados en dos posiciones conocidas del círculo, en la posición P y en la posición S. Y lo que nos pide el ejercicio es que, dadas las posiciones, el tamaño del círculo y el valor K, ¿quién se salva de todos ellos, de ambos? Por ejemplo, este es un caso del caso de ejemplo del enunciado. Tenemos 5 seres vivos que están en círculo, de manera que tenemos ahí un pentágono, el del 1 al 5. Iron Man está en la posición 1 y Spider-Man está en la posición 5. Y nos dicen que en cada paso se salvan 2. Hay que contar 2 y eliminar al tercero. Entonces, empezamos contando 2, el 1 y el 2, y el tercero es eliminado. Y esto se repite. Empezamos contando 2 a partir del siguiente, y en este caso es Iron Man el que le toca ser eliminado. Y por último, en una tercera vuelta, 1, 2, y ahora es Spider-Man el eliminado. Es importante darse cuenta que el número era impar, pero como el ejercicio decía que se eliminaban la mitad por encima, pues hay que eliminar 3, y eso termina suponiendo que tanto Iron Man como Spider-Man son eliminados. La salida pedida estaba adaptada a la ambientación dentro del universo Marvel de los Vengadores. En particular, pues para este caso de prueba, para estos ejemplos, había que poner aquí "no quiero irme, señor Stark", "no quiero irme, Peter", o "no hay abrazo", siguiendo una ambientación basada en la película en el que aparece, o al menos así ha quedado en la memoria colectiva, una frase de las que se proponían ahí. El problema en realidad es un problema clásico en computación y se conoce como el problema de Flavio Josefo o de permutación de Josefo. La leyenda cuenta, o la historia, que el historiador judío Flavio Josefo, que vivió en el siglo I en un asedio en el que era judío y sufrió un asedio por parte de romanos, y él y sus 40 soldados quedaron atrapados en una cueva. Entonces, en lugar de entregarse, decidieron irse quitando la vida en círculo, uno por uno, y cuenta la historia, el que él mismo escribió, que al final solamente quedaron un soldado y él vivos, y en lugar de quitarse la vida, decidieron rendirse. Y gracias a eso, realmente la historia ha llegado a nuestros días. Para resolverlo, la solución más rápida, al menos la más rápida de programar, consiste en utilizar una cola como estructura de datos, de manera que se sacan y se reintroducen cada elementos de uno en uno, y esos son los elementos que se salvan. Y el siguiente es eliminado de la cola, que no se reintroduce, y se repite el proceso. Por ejemplo, si tenemos nuestra misma configuración con los 5 elementos, con los 5 seres vivos, y tenemos a Iron Man el primero y a Spider-Man el último, empezamos a contar de 2 en 2 y cogemos 2 y los llevamos al final, 1 que va al final, lo reintroducimos en la cola, 2 que lo reintroducimos en la cola, y el tercero es eliminado y no se vuelve a introducir de nuevo. Repetimos el ciclo, 1 que va al final, 2 que va al final, y el siguiente es eliminado, que le toca a Iron Man. Y por último, repetimos el proceso
el 2 y el 4 se salvan y ahora es Spider-Man el que cae. Este nos da el mismo resultado que veíamos en el primer ejemplo con el círculo en el pentágono, en el que se salvan los que están en la posición 2 y 4 originales. Dado que los límites del enunciado eran pequeños y que no había que eliminar a todos, se puede utilizar una lista, un vector o un array y recorrerlo de forma circular. Por ejemplo, tenemos nuestros vectores aquí y nuestros elementos aquí y empezamos con una posición de partida, que es la posición 1, y lo que hacemos es contar, ir avanzando la flecha de pues k en k, nos saltamos k elementos y eliminamos al siguiente. Entonces empezamos a contar 1, saltamos al siguiente 2 y el tercero es eliminado. Y fijaos aquí que avanzamos inmediatamente en la flecha, porque a partir de la eliminación volveremos a contar 2, eliminando los dos, contando los dos siguientes, ¿vale? Avanzando una posición, de manera que contamos 1, 2 y de manera circular volvemos al principio y resulta que es Iron Man el que se elimina. La flecha de nuevo avanza a la posición siguiente, contamos otra vez 2, 1, 2 y ahora, como esperábamos, es Spider-Man el que es eliminado. Nos quedamos con dos elementos y por tanto ya hemos terminado y la flecha no tenemos que resituarla en este momento. Para implementarlo tenemos dos opciones: eliminando los elementos seleccionados, desplazamiento en el array. Fijaos que hemos empezado con un array de 5 posiciones o con un array list o con un vector de 5 posiciones y aquí se han quedado huecos. Entonces, ¿cómo procesamos estos huecos? Porque dentro del array no puede haber huecos, o dentro del array list o similar. Entonces, la idea es que podemos directamente eliminarlos, de manera que en este último caso pues la lista acabaría con dos elementos, y la otra opción es utilizar la idea de borrado lógico. En lugar de eliminarlos y desplazar los elementos dentro del array, los marcamos, los anotamos como este elemento no está, no lo cuentes y sáltatelo si fueras de 1 en 1. Entonces podríamos guardar un 0 si estamos utilizando números del 1 al 5 o similar, que de manera que cuenta como posición vacía. Y entonces en la flecha, al ir avanzando de manera circular, al encontrarnos un 0, avanzamos saltándonos esa posición sin contar como un ser vivo más a tener en cuenta o a saltarse o equivalente. En el caso de que utilicemos el eliminado físico con el desplazamiento en el array, pues tendríamos un poco más de coste en la parte de la eliminación. Pero a cambio podríamos, al sumar el k, podríamos de hecho no ir de uno en uno, podríamos sumar el k y utilizar la función módulo, el operador módulo, para volver a la posición original o restar, como hubo algunos equipos que hicieron. La opción del borrado lógico evita ese desplazamiento dentro del array, pero a cambio contar los k no se puede acelerar utilizando el truco del incremento, y de hecho podemos tener que recorrer el array muchas veces porque habrá cada vez más huecos vacíos. En este caso, como no había que eliminar a todos, sino que nos teníamos que quedar como mucho con la mitad, al final eso podía evitar que se superara el tiempo límite. De los 10 equipos que resolvieron el problema, el primero lo que hizo, bueno, en realidad prácticamente todos, 8, utilizaron el borrado físico que hemos comentado, y 2 utilizaron una solución distinta que ahora comentaré. De hecho, el que consiguió el primer AC fue contando de 1 en 1 en el contador, y el resto, los otros 7, utilizaron el operador módulo, o al menos en realidad sumaron el k y luego restaron del tamaño de la lista en tamaño de la lista para volver al rango, en lugar de utilizar el módulo directamente, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso solo hubo uno que fue sumando de 1 en 1. Y la solución que nosotros preveíamos que sería la más rápida, era la más rápida de programar, al menos no la resolvió nadie. Y con borrado lógico tampoco consiguió nadie el AC, aunque sí hubo algún intento que no tuvo éxito porque tenían algún otro error por el camino. La solución de los dos equipos que faltan es una solución bastante chula que no utiliza una cola o un array, y de manera que es, digamos, o de 1 en memoria, porque no necesita ninguna estructura de datos que dependa del n, del número de soldados o de seres vivos en la ambientación del ejercicio. La idea es que los individuos que no son ni Spider-Man ni Iron Man no son distinguibles en realidad, son todos iguales, me da igual quién sea, son
digamos, seres vivos anónimos. Lo único que nos importa es saber cuántos hay, de manera que tenemos un bloque de seres vivos, luego está Iron Man o Spider-Man, luego otro bloque de seres vivos y luego está Spider-Man y finalmente otro bloque de seres vivos. Fijaos que en este ejemplo pongo a Iron Man delante y luego a Spider-Man, aunque en realidad podrían estar al revés, hay que tener en cuenta esa posibilidad. Y también puede ocurrir que cualquiera de esos bloques de seres vivos anónimos sea vacía. Lo que nos importa al final es que tenemos el contador, la flecha que poníamos antes apuntando a una determinada posición, y para avanzar realmente lo único que me importa es dónde termina la flecha. Si termina en el primer bloque, en qué posición del primer bloque o del segundo o del tercero, o potencialmente podemos terminar en Spider-Man o en Iron Man. Entonces lo que tenemos que hacer es saber dónde estamos y restar el número de gente que queda anónima, que queda en cada uno de los bloques, si acaso, si es que caemos en uno de esos, o eliminar a Spider-Man y a Iron Man y ya está. Entonces, para llevar esta cuenta, esta implementación en realidad es suficiente con saber dónde está cada uno de los dos y cuántos hay, cuánta gente hay en total, porque el resto lo podemos calcular directamente sabiendo dónde están ellos. Y con esto nos ahorramos directamente la cola o el array circular o lo que sea, y es suficiente con dos variables y unos cuantos condicionales para saber pues, a quién borrar o qué contador restar, digamos. Errores comunes que vimos durante el concurso en este problema. Hubo varios envíos que generaron wrong answer, hubo bastante wrong answer. Como por ejemplo, hubo algunos que intentaron, en lugar de tener el array y ir con todos los seres vivos y ir quitando a los eliminados, lo que hacían era empezar con un array vacío e ir metiendo a los asesinados, digamos. Metían al K+1, luego al de la posición 2 por K+1 y así continuamente. Esto no funciona, claro, porque en realidad eliminar a uno, al K+1, hace que la posición del 2 por K+1 cambie, porque vamos a pasar por el hueco que ha dejado el asesinado en la fase previa, de manera que en realidad no consiste en hacer un recorrido circular tal cual. De hecho, podríamos, si el tamaño de la lista original coincide con el K, terminaríamos siempre eliminando a la misma posición, porque no se está teniendo en cuenta, de hecho, que esos seres vivos han sido eliminados, por ejemplo. Luego también hubo bastantes runtime errores de ejecución, en particular 27 de 16 equipos diferentes, y las causas fueron múltiples, pero estas son quizás las más habituales. Error en el recorrido del array circular, en el sentido de que lo que hemos visto en el ejemplo, cuando se elimina un elemento, hay que avanzar la flecha, y había veces que no avanzaban correctamente la flecha o hacían ahí un poco de lío y terminaban ocasionando RTS. Y en particular esto también pasó en algunos casos al final del todo, que pues si han eliminado a un elemento y avanzan la flecha como posición nueva en el que empezar a contar, puede ocurrir que esa posición nueva esté fuera del array o del array list. Entonces, si no se tiene en cuenta esa posibilidad, termina generándose un veredicto de RT. También hubo bastantes TLEs, 28 de 11 equipos en este caso, y normalmente se ocurrieron por culpa de bucles infinitos en algunos casos concretos. En particular, podría darse el caso, el enunciado no lo prohibía, que el K fuera 0. Si el K es 0, significa que en realidad se van eliminando de uno en uno en fila india, porque no saltamos a ninguno para dejarle vivir, de manera que eliminamos a uno y eliminamos al siguiente porque no sobrevive ninguno entre cada uno de los dos eliminados. En algunos casos, en algunas soluciones, eso por problemas de programación ocasionaba bucles infinitos o ocasionaba algún error extraño que hacía que se tuviera que dar la vuelta a todos los enteros. Hay unas cosas muy raras y generaba tele como veredicto. Y también había algunos teles que ocurrieron por el caso particular de que solo hubiera dos personas en la lista, que solo hubiera dos seres vivos, Iron Man y Spider-Man, que eso también era legal de acuerdo a los límites del ejercicio, de la especificación del enunciado. Y pues como os pongo ahí, había algunos que hacían índices igual, le restaban en la parte del bucle circular, del recorrido circular,
lo que hacían era restar el tamaño de la lista -1, entonces eso ocasionaba también TLE. Fijaos que en cualquier caso ese TLE ocultaba, o esos TLEs ocultaban un runAnswer debajo, o sea que era un problema que estaba mal resuelto, la solución no era correcta. Lo único que el veredicto generaba era el de time limit porque tardaba demasiado, entraba de hecho en un bucle infinito, pero en realidad no era porque el algoritmo estuviera mal de concepción, porque no fuera O de n cuadrado o lo que sea, sino porque había algún error que le hacía fallar. En cualquier caso, ya con estas ideas de la solución, pues os damos la oportunidad de intentarlo, porque como siempre hemos colgado este problema ya en Acepta el reto y os dejamos el enlace en la descripción.